Bienvenidos a este webinar sobre la gestión de stakeholders, que como es habitual, trato de enfocar todos los webinars en dos direcciones. Uno, atendiendo exclusivamente a la orientación del curso en el que estamos inmersos, y ya nos queda muy poquito para finalizar, que espero que lo estoy llevando, todos mis alumnos lo estoy llevando con buen aprovechamiento. Y es esa orientación hacia, bueno, pues los contenidos más importantes, los críticos sobre la gestión de stakeholders, que marca el PMI a través de su PMBOK en la versión más actual, que está vigente en estos momentos, que es la versión 6. Y tratar de orientaros hacia qué es lo importante y qué es lo que suele caer en los exámenes de PMP. Y por otro lado, pues siempre pues intentar adornar o añadir algunos consejos prácticos para aquellos que bueno, saquéis el certificado o no lo saquéis, os vayáis o tengáis intención de dedicaros a la gestión de proyectos, que ya sabéis que es un mundo complejo y apasionante. Igual que habéis respondido a Daniel ahora en el inicio respecto a si estáis percibiendo bien el audio, porque el vídeo no hay, capamos el vídeo para que las comunicaciones sean fluidas, no haya cortes y demás, pues tenéis ese panel de preguntas para trasladarme vuestras preguntas o indicaciones, y yo con mucho gusto, pues en la medida de mis conocimientos, intentaré resolver, aconsejar o solucionar. Bueno, entramos en materia ya directamente. Como veis, siempre empiezo los webinars por nuestro esquema de grupos de procesos. Como veis, la gestión de stakeholders o de interesados ocupa 4 grupos de proceso, que es el de inicio, planificación, ejecución y control. No tiene grupo de cierre. Bueno, esto ya sienta una particularidad. Y es que, como sabéis, hasta ahora estábamos acostumbrados a que todo el resto de áreas de conocimiento no tenían ni inicio ni cierre. Solamente tiene los 5 áreas, ocupa las 5 grupos de proceso, el área de conocimiento de integración, ocupa 5, como digo, y el siguiente que más ocupa es la de interesados del proyecto. Y la aportación, digamos, sobre el grueso del resto de áreas de conocimiento es que tiene un proceso en inicio. ¿Esto por qué? Bueno, ¿esto por qué? Porque seguramente recordaréis aquella curva que vimos al principio cuando estuvimos viendo los fundamentos de la gestión de proyectos que marca el PMI, y os acordáis de aquellas 2 curvas en una gráfica que nacían enfrentadas, digamos, en puntos opuestos, y iban avanzando una hacia la otra. En un determinado punto se cortaban y luego seguían su camino separando esos 2 caminos. Una de ellas era la curva de costes de solucionar los problemas en el proyecto, y la otra era la curva de incertidumbre y grado de influencia de los stakeholders, que es la que está arriba, la que empieza altísima. En un orden de intensidad, ¿no? De medición de intensidad en el eje de las Y, mientras que el eje de las X era el eje del tiempo. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues una información importantísima, y es que al principio del inicio del tiempo del proyecto, la incertidumbre sobre el proyecto es enorme, todo el mundo está muy nervioso, no se sabe muy bien por dónde tirar, hay muchas dudas sobre cómo hacer las cosas, bueno, situación que tendrá que resolver y aclarar el director de proyectos junto con todo su equipo. Y, por otro lado, los stakeholders empiezan a aparecer. ¿Para qué? Pues para intentar, como los que tenéis experiencia profesional ya iréis sabiendo y conociendo, para lo que se suele decir coloquialmente, intentar arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Es decir, cubrir rápidamente sus intereses, influenciar sobre el director de proyectos, sobre los actores importantes del proyecto, sobre los que tengan esa capacidad de influencia, ese poder, para manejar el proyecto lo más posible a su conveniencia, o intentar que el resultado del proyecto les favorezca a sus intereses. Con lo cual, ya veis que nada más empezar el pistoletazo de inicio del proyecto, ya todo el mundo, bueno, hay gente que intenta comprometer al director de proyecto y hacer, pues no lo que tenga que hacer el director de proyecto, sino lo que les convenga a ellos
que haga, ¿no? Que se haga. Con lo cual, pues entenderéis que hay que tener un cierto aplomo, hay que tener una cierta, iba a decir saber estar, bueno, no es realmente saber estar, es peso, ¿no? No dejarse influenciar, saber bien cuáles son tus objetivos, saber muy bien cuáles pueden ser los intereses de esos stakeholders que tienes a tu alrededor y saber capear esa situación, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace eso? Se hace con mucho conocimiento, con mucha mano izquierda y a veces con un poco de mano derecha, ¿no? Cuando ya los intentos de las personas por atraparte, por comprometerte, por cambiar tu forma de orientar o los objetivos incluso del propio proyecto, cuando ya los intentos son muy repetidos, cada vez más potentes y tal, pues llega un momento en que hay que decir claramente que no se va a pasar por esos puntos y poner muy claro cuáles son los puntos comprometidos en el contrato firmado, que al final es lo que hay que respetar, y las maneras de hacer de la empresa, ¿no? Bueno, avanzo un poquito más en la parte académica. Estas son las descripciones que marca el PMBOK para los 4 grupos de procesos que tenemos que realizar. Lo primero, fundamental, porque es construir bien, esto es sentar bien los cimientos de tu proyecto, es identificar a los interesados. Ya os comenté en una clase anterior, un webinar anterior, una anécdota real, dura, porque es un caso de fracaso estrepitoso, de un proyecto en el que, debido a que no se identificó correctamente la posible influencia y afectación de unos interesados en un proyecto de construcción eólica. Por cierto, para todos aquellos que vais a empezar ahora el proyecto, el curso del proyecto eólico, pues es muy interesante, viene muy a cuento también, y hizo ese error por parte de la empresa, del director de proyecto, etcétera, hizo que el proyecto nunca llegara a acometerse, se anulara, incluso con pérdidas económicas. Este ejemplo sucedió en Centroamérica. El director de proyectos es un amigo mío y, bueno, resumido fue de esta manera. Firmaron un contrato para realizar un parque eólico de XN molinos de viento, hicieron la fabricación, hablaron con el gobierno, con el Banco Mundial que ponía el dinero, con las exportadoras, importadoras, etcétera. Bueno, hicieron el desarrollo del proyecto como entendieron que tenían que hacerlo y la fase de construcción, pues evidentemente, fue muy bien. Subieron los molinos a los barcos, los desembarcaron en el país de destino, los transportaron, los estaban transportando a su punto de ubicación final en las montañas y cuál es su sorpresa cuando el primer camión, el primero, cuando va a adentrarse en el territorio ya montañoso, se encuentra con una manifestación de indígenas locales, personas de zona montañosa que bloquean la carretera con pancartas y no dejan pasar los camiones. Hicieron tanto ruido, llamaron tanto la atención, tocaron tanto a los medios de comunicación que asistieron allí, los reporteros, los helicópteros, salieron los noticiarios y fue tanta la repercusión que tuvo aquello, pues bueno, pues que no querían que se perturbara el medio ambiente, su forma de vida, etcétera, que intervino el gobierno del Estado y anuló el proyecto. Dijo que no se iba a instalar. Moraleja de este caso, pues que al final, por no tomar en cuenta a un grupo de afectados, quizás por desconocimiento o quizás porque los despreciaron su influencia, no lo sé, esto no llegó a comentármelo, el proyecto no se acometió y claro, tuvo cuantiosas pérdidas porque los molinos ya estaban fabricados. Bueno, supongo que más tarde o más temprano conseguirían venderlos a otro proyecto, pero bueno, en el momento de suceder todo esto, desde luego el impacto fue brutal sobre la empresa. Y el caso, pues ahí queda, ¿no? Un grupo minoritario que puedes pensar que no tiene ninguna influencia, que no lo consideras o que se te olvida considerarlo o que si lo consideras le das muy poquita importancia, al final es capaz de arruinar un proyecto.
Por tanto, es muy, muy, muy importante que se identifique bien a los interesados y que se comience rápidamente la fase de acercamiento a estos interesados, contactar con ellos, entrevistarse, explicarles el proyecto, conocer su feedback sobre el proyecto, cuál es su expectativa, cuáles son sus intereses, que conocer, bien porque te lo dicen ellos o bien porque tienes otras herramientas para conocerlo, cuál es su posición de poder e influencia e interés respecto al proyecto. Ya veremos más adelante que existen herramientas para graficar, es decir, para tener una representación gráfica de todas estas variables, y eso te ayuda a, digamos, seleccionar o catalogar a tus interesados. Primero está identificarlos, es un poco el proceso que seguíamos en la gestión de riesgos. Identificar los riesgos, listarlos, valorarlos cualitativamente, cuantitativamente, etc. Aquí con los interesados, como veis, el PMI no desglosa tanto esa gestión, ese proceso de identificación, pero es un poco así. Es decir, no vale solo con decir, pues sí, pues tengo el cliente, tengo el financiero del cliente, tengo el Estado, tengo el Banco Mundial, tengo a mi director financiero, a mi comercial que hace de sponsor, a mi director general que está muy preocupado por cómo voy a hacer este proyecto, está mi equipo, están mis contratistas o subcontratistas principales de los que dependo enormemente para poder llegar a tiempo, está, pues no sé, la sociedad o la parte de la sociedad que va a verse impactada por la implantación final del desarrollo de mi proyecto. Bueno, todo esto que os he mencionado ahora mismo son típicamente interesados de un proyecto, los externos y los internos he mencionado. Pero dependerá de cada proyecto que haya más o que haya menos. Y dependerá de cada proyecto el peso específico de cada uno de estos proyectos, de cada uno de estos interesados dentro del proyecto. Lo que quiero decir con eso es que se requiere, además de un poquito de experiencia, hay que tener un poco de rodaje, hay que haber pasado por muchas situaciones, hay que ser una persona comunicativa, bien relacionada, tienes que saber preguntar, tienes que saber dónde tienes que preguntar y qué tienes que preguntar para obtener todo este tipo de información, porque desgraciadamente no está en Internet, no está escrita en ningún sitio. Normalmente son detalles e información que tú tienes que percibir preguntando, porque los organigramas no te dicen toda la verdad sobre cuál es la posición y la influencia en una organización de esa persona a la que estás entrevistando. Por tanto, interviene mucho la parte artística del director de proyecto. Esto que os he mencionado muchas veces, que gestionar proyectos es difícil, es complicado. Tenemos muchas herramientas de software, de procedimiento, de hojas Excel. Tenemos mucha documentación. El PMBOK es un libro extenso de unas 800 páginas y hay mucha literatura alrededor de la dirección de proyectos. Sin embargo, de la parte que menos literatura vas a poder encontrar es justo esta, de cómo gestionar los stakeholders. Yo os voy a mencionar en el webinar de hoy las herramientas que podemos tener disponibles o que tú puedes montar a tu medida, pero os voy a poder decir muy poquito de cómo tienes que enfrentar o afrontar una entrevista con un cliente o con un stakeholder potente, iba a decir gran influencer, gran influenciador dentro del proyecto. Es decir, una persona que puede hacer derivar o puede hacer mover acciones a su favor porque es realmente un actor potente. Por mucho que os diga, hay que luego estar en las situaciones y hay que luego aguantar con lo que te dicen, con las presiones, con su forma de influenciar y su forma de ejercer esa influencia. Hay personas muy elegantes, hay personas muy educadas y hay personas que son realmente desagradables en el trato hacia los demás. Y cuando tú eres parte del proveedor, no eres ni más ni menos que el primero de los proveedores, pues te toca sentir esa presión y ese a veces maltrato de algunos clientes hacia los subcontratados, ¿no? Desgraciadamente es así, porque
porque las personas somos así, ¿no? No estamos a salvo de que te toque un perfil con cierto componente de despotismo, ¿no? O cierto componente no sé cómo decirlo, una palabra que está muy de moda ahora, por lo menos en España, ¿no? De fascismo, ¿no? A la hora de ejercer esa influencia. Bueno, avanzo para poder cubrir las partes que tenemos que ver hoy. Os he hablado de identificar los interesados, que a mi juicio es, sin duda alguna, la parte más interesante, porque en las otras tres partes, planificar, gestionar y monitorear, ya tenemos mucha ciencia detrás, ya tenemos mucha ayuda, ya tenemos el Excel, ya tenemos unos gráficos, ya tenemos las reuniones de expertos, tenemos ayuda, gente que nos puede ayudar. Planificar, pues como sabéis, concepto PMBOK, concepto PMI, tenemos que tener un plan para todo. Gestionar, aquí pone siempre, dice la palabra involucramiento. Yo creo que esta es una traducción un poco forzada. Yo creo que involucración es más español, más castellano. Pero bueno, gestionar la involucración de los interesados, es decir, ponerse manos a la obra, desarrollar el plan, comunicarse, trabajar con ellos, hacerse visible. Hay muchos directores de proyecto que trabajan desde su oficina y el cliente no les ha visto nunca. A mí esto me parece un poco difícil, ¿no? Si yo fuera el cliente, siempre quisiera conocer a las personas, por lo menos los actores principales con los que me voy a encontrar en el desarrollo de un proyecto. Cuanto más importante, con más motivo, ¿no? Pues bueno, pues hay muchos directores de proyecto que no se mueven de su oficina. Me parece un error. Es el director de proyecto el que tiene que ser proactivo, el que tiene que ir a ver a las personas, digamos, a enfrentar los problemas, a coger los toros por los cuernos y ponerse delante, sacar pecho, decir aquí estoy yo, esto lo voy a gestionar yo y vamos a ver cómo lo llevamos a buen término entre todos. Y por último, monitorear la involucración de los interesados o stakeholders, que bueno, también es verdad que stakeholders es el término anglosajón, interesados es el término castellano y el que debería estar utilizando. Y que es ni más ni menos que estar atento, ¿no? Estar con el monitoreo, con el control de todas las acciones relativas a la gestión de mis interesados, que están muy relacionadas con la parte de comunicar. ¿Por qué? Bueno, porque al final, ¿cómo te relacionas con los interesados? Pues comunicando, hablando, llamando por teléfono, haciendo un webinar, haciendo reuniones, enviando informes, enviando actas de reunión, enviando los informes de avance de la obra, enviando el estado del presupuesto, enviando el estado de las compras, ¿no? ¿Qué compras se han gestionado, qué compras quedan por hacer? Todos esos puntos que os menciono son puntos importantes de interés de los interesados que os he mencionado hace unos minutos. Es decir, mi cliente, mi director financiero, mi comercial, mi sponsor, mi director general, mis subcontratistas principales, mi equipo, todos ellos van a demandar alguna de la información y probablemente más que os he mencionado. Y está muy relacionado con la parte de comunicación, comunicar todas estas cosas en tiempo y forma. Recordad que cuando estuvimos hablando de la gestión de las comunicaciones, hablábamos de que había varias matrices con las que poder gestionar la comunicación y esas matrices incluían información sobre con qué frecuencia tengo que enviar comunicación a cada uno de los interesados o a cada uno de los relacionados con determinada materia. ¿Qué debe contener esa comunicación? ¿Qué formato tiene la comunicación? ¿Qué peso también? Hay personas a las que debo enviar información de detalle, hay personas a las que debo enviar una información ejecutiva, que en un folio, como mucho, tiene que caber todo lo que esa persona tiene interés por conocer del proyecto. A veces esto puede ser sencillo y otras veces puede ser muy, muy complicado el ser capaz de condensar y resumir en una sola hoja, en un solo folio, toda esa información que le interesa, por ejemplo, a tu cliente.
porque puede ser desde términos económicos hasta términos de cobertura o de índices de calidad, KPIs principales del proyecto, o puede ser, por ejemplo, la disponibilidad del personal en las próximas fechas. ¿Con cuántas personas voy a contar para hacer el trabajo en las próximas fechas que se avecinan, que son, pues como tenemos ahora, ni más ni menos que Navidades, ¿no? Ese puede ser otro punto interesante. Pero, insisto, en estos tres puntos finales, planificación, gestión y monitorización, tenemos mucha ciencia detrás, tenemos mucha ayuda, tenemos metodología para poder hacer esto. De la primera, la identificación de los interesados, lo único que os puedo ofrecer como herramienta para hacer este proceso es las entrevistas personales por parte del director del proyecto en primera persona. No me parece una labor a delegar en nadie. Tienes que ser tú de primera mano. ¿Por qué? Porque en el hecho de la comunicación sabéis, si no os lo digo yo ahora mismo, que solamente el 30% de la comunicación es verbal. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, os estáis quedando con el 30% de mi capacidad de comunicación. Porque el otro 70% está en tus ojos, está en tu cara, está en el tono de la voz, que bueno, esto sí lo tenéis. Está en la expresión gestual de la persona. Si yo estuviera aquí de brazos cruzados, echado hacia atrás, pues podríais pensar, y me estuvierais viendo por vídeo, podríais pensar que realmente no tengo mucho interés en dar esta clase, que estoy un poco cansado, etcétera. Sin embargo, si me estuvierais viendo y estoy incorporado hacia adelante, estoy gesticulando con las manos, estoy enfatizando las cosas que digo con el movimiento de mis manos, pues a lo mejor la imagen que podría transmitir es que realmente estoy disfrutando, hablando durante este tiempo de gestión de los interesados, ¿no? Quiero decir con esto que el 70% de nuestra comunicación es no verbal. Está tu forma de vestirte, está tu actitud, la expresión de tu mirada, el movimiento de las manos, tu expresión gestual, el tono de la voz. Todo eso aporta. Y no solamente aporta por tu parte y lo transmites, sino que aquellas personas con las que te entrevistas, esos stakeholders, interesados a los que vas a visitar, también te están transmitiendo a ti. Si vas a hablar con un director general que está muy ocupado, que está recibiendo llamadas mientras habla contigo, que te interrumpe constantemente, que te está pidiendo, disculpa, es que tengo que hablar con no sé quién, disculpa, entra la secretaria o entra un colaborador, ojea no sé qué, este tío no me está prestando ningún interés, le da igual exactamente lo que yo le diga, menosprecia el proyecto, menosprecia lo que tú representas, si esa es la actitud, ¿no? Sin embargo, si tiene otro tipo de actitud, de más atención, de sentarte a tu lado, de cerrar el ordenador, de apagar o silenciar el móvil, decirle a sus secretarios, a sus colaboradores, no me molestéis en una hora que estoy con este señor, no sé qué, está demostrando ya que tiene una actitud mucho más positiva, favorable y de auténtico interés hacia lo que tú vas a plantearle, con lo cual, digamos que ya te está comunicando muchísimas cosas que a lo mejor no coincide con lo que dice verbalmente, pero tú estás percibiendo eso. Por eso digo que las entrevistas a los interesados tienes que hacerlas en primera persona. Y la segunda herramienta, que es la primera herramienta, la segunda herramienta que os puedo mencionar y ofrecer es la escucha activa. La escucha activa involucra que cada X tiempo, durante la conversación que tú mantengas con una persona, con X personas, tienes que utilizar circunloquios, utilizar formas de hablar, utilizar expresiones, utilizar vueltas sobre lo comentado, de forma que tú demuestres y tú obtengas el feedback positivo por parte de tus entrevistados de que realmente estás entendiendo lo que están diciéndote. Has captado el mensaje, lo has entendido, lo has asimilado. Eso es muy importante, porque si no lo haces así, si no compruebas y chequeas que realmente estás entendiendo lo que te dicen, por eso es primero escucha. Hay que escuchar, ellos hablan, tú escuchas. Los anglosajones dicen que tenemos 2 orejas y una boca porque hay que escuchar el doble de lo que hablas. Y que luego realmente escucha, y luego esa escucha activa implica que tienes que verificar
que has entendido lo que realmente ellos quieren decirte. ¿Vale? ¿Cómo? Bueno, pues con circunloquios como, bueno, entonces, si te estoy entendiendo bien, lo que me quieres decir es que tal, no sé qué. Dice, bueno, entonces lo que me queda claro es que lo que tú pretendes o como tú quieres hacer esto es de esta manera, de esta. Y la otra persona, si has acertado y estás en lo cierto, dirá, correcto, eso es. Vale, pues te quedas con el mensaje claro. Esto es como cuando vais al restaurante, hacéis el pedido de lo que queráis comer y el camarero antes de irse dice, y repasa el pedido, repasa la comanda, ¿no? Dice, bueno, entonces de primero va a ser esto, esto y esto, de segundo tal, no sé qué, el vino esto, tantas de agua y tal, no sé qué. Y se va con la comanda perfecta. Porque seguro que muchas veces os ha pasado que habéis pedido y el camarero se presenta con alguna cosa que no habéis pedido o incluso alguna de las que habéis pedido no llega, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en la parte, digamos, académica. Fijaros que de los procesos que estamos manejando no son demasiado extensos. Repetimos mucho el análisis de datos, las habilidades de comunicación, las reuniones en los 4 grupos de proceso. Las salidas, sin embargo, no son muy cuantiosas, pero sí que son de peso. Es decir, siempre estamos tocando cosas de peso. El registro de interesados, las solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección de proyecto, que es digamos, el documento base más importante de tu proyecto y de tu gestión en el proyecto. Solicitudes de cambio, ojo, cuando tocamos solicitudes de cambio, ojo cuando tocamos los riesgos como salida, que en este caso me parece que no hay ninguna, pero solicitudes de cambio sí que puede ser una situación grave de crisis, depende de cómo sea el cambio planteado, obviamente, pero a ningún director de proyectos nos gusta ni que nos propongan cambios ni que se identifiquen nuevos riesgos. Eso es algo que suele poner los pelos de punta, ambas cosas. Bueno, avanzamos. Tendencias en la gestión de interesados. Bueno, pues las tendencias es que se identifique a todos los interesados. Todos, porque todos tienen importancia. Ninguno es despreciable. Asegurar que todos los miembros del equipo participen en la actividad de involucración. Revisar periódicamente la comunidad de interesados. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian, porque las leyes cambian, porque las tendencias sociales o los intereses sociales también cambian. Y un proyecto importante puede ser un proyecto muy largo y durante mucho tiempo, bastante tiempo del proyecto, puede estar, digamos, oculto. Es decir, inviertes mucho tiempo en proyectos grandes, en hacer preparativos, en hacer prototipos, en hacer pruebas, en hacer pues estudios, por ejemplo, hasta que se materializa pasa mucho tiempo y durante todo ese mucho tiempo los cambios sociales hoy en día cada vez son más rápidos y más disruptivos. Capturar el valor del involucramiento eficaz de los interesados, tanto positivo como negativo, efectivamente. A ver, yo os lo he pintado un poco feo, un poco mal, en el sentido de que me van a zarandear los interesados, me van a intentar llevar a su terreno, van a intentar abusar de mi confianza, presionarme para que, bueno, sí, esa es la parte fea, la parte mala. Pero también os podéis encontrar con interesados que están positivamente interesados en el proyecto, que están dispuestos a ayudar, que ven ese proyecto como una oportunidad de ganar ellos también, conocimiento, experiencia, relaciones, etcétera, y por tanto su involucración es de ayuda positiva para que las cosas salgan bien. Bueno, cuando identificas a alguien así, obviamente es maravilloso, que os voy a contar. Cualquier ayuda para el director de proyectos es bienvenida, ya bastante feo lo tiene de normal como para que encima venga la gente a ponerle zancadillas, ¿no? Tendencias de la gestión ágil. Como sabéis, el PMBOK 6 incluye consejos, ¿no? Consejos que van en esta dirección, es decir, a conseguir una gestión ágil de los proyectos. Como me habréis escuchado comentar en alguna otra ocasión, esto viene de los proyectos, fundamentalmente de los proyectos software, donde es un entorno tremendamente cambiante, donde de un día para otro pueden aparecer nuevas tendencias, formas de hacer, lenguajes de programación,
etcétera, que hacen que de repente el proyecto, la gestión del proyecto, la dirección del proyecto tenga que hacer un giro. Se llaman ágiles por eso, porque no hay mucho tiempo para planificar, porque tenemos que hacer alguna improvisación, cosa que a los latinos se nos da estupendamente, con lo cual no debería ser ningún problema. Esto, sin embargo, evidentemente para un anglosajón es un tremendo problema. Si le sacas del guión ya no saben qué hacer, tendrán que volver a sus oficinas, hacer un replanteo, revisar, tal, cambiar la documentación y dentro de 2 semanas pues quizás vuelvan a campo para hacer algo que nosotros seguramente en muchos casos, y no lo digo por hacer el chiste, pero en muchos casos podríamos resolver en horas, ¿no? o pocas jornadas de trabajo. A mí me sucedió en el proyecto de los túneles de Øresund, que estábamos, es el túnel este artificial que hay entre Dinamarca y Suecia. Y los directores de proyecto eran suecos. Bueno, fijaros, eran daneses. Fijaros cómo serían de estructurados y matriciales, que decían que los alemanes eran muy desorganizados. Así que eso ya sitúa la cultura de la dirección de proyecto en parámetros tremendamente elevados, ¿no? En cuanto a organización. Sin embargo, se dieron circunstancias de cosas que se estropeaban o cosas que había que cambiar en campo, que nosotros veíamos rápidamente que, bueno, pues cambia la IP de aquí, de allá, tal, no sé qué, reorientamos el flujo de información y ellos decían, no, ni lo toques, esto es un cambio, tengo que irme a la oficina, tengo que comentarlo con todos, tal, no sé qué, cambiar la documentación. Y volvían después de 15 días para algo que nosotros hubiéramos resuelto en horas, sencillamente. Pero bueno, también tienen cosas muy buenas, ¿eh? No digo con esto nada negativo, sino que son diferentes formas de enfocar y diferentes habilidades que tenemos de una forma natural. Por tanto, todos estos entornos ágiles a la gente latina nos favorecen, porque somos buenos en esto, somos buenos en improvisar, en hacer las cosas un poco sobre la marcha. Estas tendencias ágiles en cuanto a la gestión de los interesados, ¿qué es lo que nos recomiendan? Pues nos recomiendan cosas que ya os he dicho. Eliminar los intermediarios, es decir, ir tú en primera persona. Hacer copartícipe al cliente, es decir, el cliente, si empiezas viéndole como tu enemigo, empiezas mal. El cliente tampoco tiene que ser tu amigo, pero tienes que hacerle que casi lo sea. Tienes que hacerle un aliado, tienes que hacerle un miembro más de tu equipo de trabajo. Tienes que hacerle que se involucre, que decida, que tome partido, que vea tus dificultades, que vea también tus éxitos, ¿no? Pero hacer copartícipe al cliente es muy importante. Si tienes al cliente de tu lado, tienes al mayor decisor del proyecto, le tienes contigo. Primero está con él y luego pues hay que hacer que esté contigo. Pero es muy importante. Explotar su capacidad de tomar decisiones, lo que os acabo de decir, fuerte transparencia. A mí me parece que, a ver, sin decir tantas verdades que lleguen a poner en peligro a tu empresa, adoptar una actitud transparente de compartir información, de decir, oye, las dificultades por las que estás pasando para hacer determinada cosa, yo creo que mejora la relación y que genera empatía en el cliente. Y por tanto, si tú adoptas una política de transparencia, insisto, hasta donde los límites del respeto a tu propia empresa te permitan, creo que eso favorece también mucho la relación y la fluidez en la gestión de los interesados. Y luego rapidez en identificar fallos. Esto siempre. Cuanto antes identifiquemos los errores cometidos, los fallos posibles o reales, mucho mejor, porque más fácil será ponerles remedio. Entrando ya específicamente en la parte de identificar interesados, bueno, este es el esquema de entradas, herramientas y salidas. Fijaros que tenemos como documento fundamental el documento de negocio, el caso de negocio, que es de lo poquito que tenemos al inicio, es decir, cómo ha planteado mi empresa este proyecto para poder ganar dinero, el caso de negocio, qué es lo más importante a respetar.
y lo poquito que hayas ido trabajando en cuanto al plan de dirección de proyecto, porque estamos, insisto, identificar interesados está en la fase de inicio del proyecto, por tanto, casi acabamos de aterrizar, no disponemos de muchos planes, ni documentación, ni recursos para poder plantearnos con mucho basamento, con mucha base, esta identificación de los interesados. Y sin embargo, fijaros qué dice aquí, plan de gestión de las comunicaciones, lo que os he dicho hace unos minutos. Gestionar los interesados está muy relacionado con la comunicación. Por tanto, son dos áreas que comparten muchísimas acciones y muchísima información. Plan de involucramiento de los interesados. Bueno, pues es lo que tú estás empezando a construir en estos momentos. Y luego tenemos los acuerdos, factores ambientales, las APOs, las FAEs y las APOs. FAEs, factores ambientales de la empresa, APOs, activos de procedimientos, de procesos de la organización. Ahí nos puede ayudar mucho nuestros mayores, porque nuestros mayores tendrán más experiencia, tendrán más conocimiento y nos pueden orientar muy bien sobre cuáles son los puntos críticos del proyecto, cuáles son los interesados críticos también y cómo afrontar una entrevista con ellos. Y luego tenemos, en cuanto a las herramientas, pues juicios de expertos, como siempre que estamos en un proceso de inicio, juicio de expertos, porque no tenemos documentación, no tenemos casi herramientas, los datos que podamos identificar, hacer reuniones, etcétera. Avanzamos. Bueno, fijaros, esta es una de las matrices, por ejemplo, que podéis construir. Es una matriz sencilla, pero puede ser muy gráfica en cuanto a cómo repartir, cómo ubicar, cómo clasificar el poder y el interés que manifiestan los interesados que vas identificando. Por ejemplo, aquí estáis viendo, cuando tenemos el eje de las I's, el eje vertical es el poder, la capacidad de influencia de esa persona, el eje de las X, el eje horizontal, es el interés que manifiesta esa persona por el proyecto. Cuando tenemos bajo poder, bajo interés, identificada a esa persona como de bajo interés, bajo poder, pues lo único que tenemos que hacer es monitorearla, ¿no? Estar atentos de que esa persona no cambie su estado, no pase a tener alto poder o alto interés. Las personas de alto poder y bajo interés, es decir, podría machacarte, pero no me interesa hacerlo, este proyecto no me preocupa mucho, tengo otras cosas más importantes de qué ocuparme, pero como chille o haga ruido este proyecto por algún lado, te puedo machacar. Eso son personas marcadas en el recuadro rojo, son personas a las que hay que mantener satisfechos, es decir, que siga no interesándose mucho, saber que el proyecto rueda bien, relativamente bien o razonablemente, como a mí me gusta decir, razonablemente bien dentro de parámetros manejables, y que no levante su mazo, ¿no? Para tomar partida o para incrementar su interés, porque podría convertirse en una pieza importante y peligrosa para ti. Los interesados que tienen alto interés pero bajo poder, baja capacidad de influencia, son personas a las que hay que mantener informadas. Bueno, pues para que no se, digamos, ¿cómo decirlo? Para que no se enfaden contigo. Es decir, una persona que muestra interés, que está, pues eso, que está demandando información, que está preguntando, oye, pues esto me interesa, esto me gusta, tal, no sé qué. Hombre, pues, aunque no sea una persona muy influyente contra el proyecto, hombre, pues manténlo informado, dale un poco de satisfacción. Puedes aprovecharlo incluso, como os decía antes, positivamente. Te puede ayudar, puede hacerte algún tipo de trabajo, algún tipo de análisis. Sobre todo lo que no conviene es que se enfade. Es decir, joder, con lo bonito que era este proyecto y no me están dando información, no me están diciendo nada. Joder, pues si se enfada, pues puede transformarse en una persona que vaya contra el proyecto, en influencia negativa. Y aquellos que están en las partes altas, alto interés, alto poder, son personas que hay que gestionar de una forma muy cercana, muy de cerca, casi a diario, casi machaconamente,
casi de una forma, si me lo permitís decirlo así, un poco servil, ¿no? Es decir, oye, ¿qué, ¿has visto esto? ¿Qué te interesa? ¿Te he mandado el informe? ¿Has visto algo negativo? ¿Qué resaltarías? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Son personas que hay que realmente tener muy, muy contentas para que ese poder que tienen, sobre todo que lo aproveches de forma positiva, ¿no? Que nunca se torne en negativo hacia tu labor o hacia tu proyecto. Todas las versiones que podáis ver de estas matrices, porque hay muchas, yo he encontrado unas cuantas, todas se basan en la misma. Lo pueden disfrazar de poder, interés, poder, influencia, impacto, influencia. Bueno, pueden ponerle, digamos, el adjetivo que queráis, pero todas vienen a ser más o menos lo mismo. Todas acaban en una estructura similar a esta, con 4 cuadrantes que tenéis que saber manejar y tenéis que saber catalogar perfectamente. Y ojo, porque ese análisis hay que repetirlo con cierta frecuencia. ¿Cuándo? ¿Con cuánta frecuencia me vais a preguntar? Ya a continuación, pues depende. Depende de lo largo que sea el proyecto y depende de lo convulso, de lo cambiante que sea el entorno en el que se mueve ese proyecto. ¿Por qué? Porque un cambio legal, un cambio de situación financiera, un cambio tecnológico que afecte al proyecto en el que estamos involucrados puede hacer que esta catalogación de repente cambie. También puede ser que, no sé, una circunstancia negativa en un pago, en un cobro, haga que una persona que no manifiesta interés, pues de repente se interese mucho por el proyecto, a veces de forma positiva y muchas veces de forma negativa, porque se ha visto afectado negativamente por una acción del proyecto, con lo cual pasa a ser una persona que de manifestar poco interés va a manifestar mucho y además de forma más negativa que positiva, con ganas de defender lo suyo, con ganas de chinchar, con ganas de hacer ruido, con ganas de demostrar que lo que tú estás haciendo no está siendo bien recibido, bien percibido, no lo estás haciendo bien. Y eso puede generar ruidos en el proyecto que en determinadas circunstancias pueden llegar a ser muy importantes. Desgraciadamente para ti, a tu contra. La gestión de los stakeholders. Aquí perdón, que voy a beber un poquito. En cuanto a la planificación de esa involucración de los interesados, bueno, fijaros que tenemos bastantes entradas. Documentalmente seguimos tirando de lo mismo, de lo que tenemos en un momento de bastante inicio. Plan de gestión, de las comunicaciones, de los recursos, de los riesgos. Aquí entran los riesgos ya. Podéis pensar que mi visión es un poco negativa acerca de la gestión de los proyectos. Yo os diría que es más recomendable estar prevenido de las cosas que pueden ir mal para que no te lleves luego ninguna sorpresa y que puedas adoptar actuaciones o acciones de forma preventiva o de forma proactiva. Esto está muy relacionado con la gestión de los riesgos. Una persona que es un buen gestor de riesgos, pues a lo mejor tú te sientas con él y puedes pensar que es una persona de actitud negativa, que solo ve peligros. Bueno, es mejor que sea así, sobre todo si vas a ser el gestor de riesgos de tu proyecto. Y es mejor también que tú seas un poquito así también, que sepas identificar las cosas negativas que pueden suceder para estar prevenido o para poder evitarlas. Si todo sale bien, fantástico, no ha pasado nada, todo ha ido de perlas. Y si alguna de esas cosas negativas se manifiesta, tú estás prevenido. Con lo cual ya estás en una actitud que te posiciona a salir airoso de que esa negatividad finalmente ocurra. Fijaros que en cuanto a la planificación, lo único que sale de aquí es el plan de involucración de los interesados, la planificación. Y herramientas, pues tienes cosas que son de habilidad personal más que otra cosa y del análisis de datos. Juicio de expertos, como siempre, reuniones, como siempre. Mira, esta pregunta que os acabo de responder. ¿Cuándo actualizar el plan de gestión de stakeholders? Estas son unas recomendaciones que nos manda el PMBOK. Y dice, cuando comienza una nueva fase de proyecto, cuando existen cambios en la estructura de la organización o dentro de la industria, cuando nuevos individuos o grupos se transforman en interesados, bueno, claro, sí, lógicamente. ¿Pero por qué? Pues porque han cambiado las circunstancias alrededor del proyecto.
el entorno del proyecto o de la empresa ha cambiado y, por tanto, personas que antes no estaban interesadas ahora sí lo están. Personas que antes no tenían ningún poder ahora de repente están. Pues porque ha habido, por ejemplo, este sería un caso de cambios internos dentro del cliente o dentro de mi organización o dentro del Estado. Cuando las salidas de otras áreas de proceso del proyecto, tales como la gestión de cambios, la gestión de riesgos o la gestión de incidentes, requieren una revisión de las estrategias de involucración de los interesados. Bueno, pues también el área de interesados es un área que está muy relacionada con la comunicación y con los riesgos. Esas tres están ahí en constante retroalimentación unas con otras. Por tanto, un cambio en una de ellas afectará a las otras áreas. Esta matriz, mirad, la matriz de evaluación de la matriz de evaluación de la involucración de los stakeholders. Conocedor, reticente, neutral, de apoyo, líder, conviene identificarlos. Son matrices muy sencillas, pero son herramientas que te ayudan a tener un mejor control de la situación. La gestión de la involucración de los interesados es un proceso que lo único que mide es, bueno, lo único, entre comillas, ¿no? Lo que mide es cómo se va desarrollando el grado de involucración de los interesados, es decir, si tenemos participación positiva, participación negativa. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues a través de análisis de noticias o de registro de cambios o de incidencias o de estados de ánimo muchas veces, ¿no? Que se manifiestan a través de las reuniones que se tienen alrededor de la gestión del proyecto. Bueno, son muchas veces herramientas de habilidades interpersonales, que no están muchas veces, insisto, no es comunicación escrita, no es comunicación oral, sino es comunicación gestual, ¿no? Cosas que se conocen tomando un café, a la salida de las reuniones, bueno, donde tú como director de proyectos tienes que saber manejarte, tienes que saber que las reuniones no se acaban cuando quien pone la reunión dice se acabó. Las reuniones muchas veces se acaban en el transcurso del lugar de la reunión a tu puesto de trabajo, en el café que se toman después, en el ascensor mientras un grupo de asistentes vuelve a sus lugares de trabajo. Las reuniones se acaban ahí, no cuando el organizador dice damos por cerrada la reunión o se firma el acta, etc. Y como siempre, bueno, pues las afectaciones de la gestión de esa involucración en los registros de cambios, de incidentes, lecciones aprendidas, registro de interesados que pueden cambiar también. El monitoreo, como veis, este ya tiene alguna herramienta más, ¿no? Pero tenemos habilidades de comunicación, habilidades interpersonales, representación de datos, cosas que ya os he comentado, vuelven a aparecer aquí. Y quizás lo que sea más documental sea tus capacidades de análisis de datos o de causa raíz, ¿no? Análisis de alternativa, causa raíz, análisis de interesados. Aquí podemos tener un poco más de ciencia que aportar a este tipo de gestión. Las salidas, las habituales, registro de incidentes, lecciones aprendidas, riesgos, interesados. Lo que os puede afectar a los que os presentéis al examen PMP está siempre muy relacionado con cuestiones situacionales. Es decir, preguntas que te plantean una situación en la que, bueno, usted acaba de reunirse con el interesado principal del cliente o con su cliente principal, de la reunión le manifestó su interés porque el proyecto se haga de determinada forma y resulta que esa forma de hacerse el proyecto choca con su cultura organizacional. ¿Qué hace usted? Comunicarlo a mi gerente, aplicar los cambios que me dice el cliente, no digo nada y sigo adelante con la gestión del proyecto o comunico la situación a mi sponsor para tomar de forma consensuada una decisión sobre cómo actuar. Esas pueden ser las 4 situaciones que os planteen de cambio o de respuesta, perdón. Bueno, pues en este caso mi respuesta correcta que yo marcaría, aunque os lo he dicho muy por encima y normalmente en
en el examen vais a tener bastante más información, sobre todo de detalles que os hagan decidir por una o por otra, pero sería la de comunicarlo a mi sponsor para tomar una decisión consensuada y poder hacer frente a ese intento de influencia y de cambio de la forma de llevar el proyecto hacia la forma que le interesa al cliente, ¿no? Bueno, son preguntas de este estilo. En el simulador, los que estáis siguiendo el curso conmigo a través de ALDE, en el simulador tenéis cantidad de situaciones de este estilo, porque la gestión de los interesados normalmente lleva este tipo de situaciones. No son preguntas de solución muy clara, no son preguntas de cálculos numéricos, no son preguntas de análisis de datos normalmente o de gráficos, sino que son casi todas ellas preguntas situacionales, ¿no? Donde te ponen ante una situación que se puede dar en una conversación o al leer un informe o al emitir por tu parte un acta o un contenido, ¿no? Bueno, veo que tengo algunas intervenciones por vuestra parte. Bueno, he acabado de hacerle el repaso, la revisión a los contenidos del PMBOK y como veo que tengo por vuestra parte algunas intervenciones, voy a leerlas y voy a intentar contestar en lo que pueda y sepa, ¿no? César Tobar me dice que en México se canceló un aeropuerto con el voto menor al 1% amañado. Hombre, pues esta noticia que me das es muy interesante porque hace poco además estuvimos comentando con unos colegas que había un proyecto interesantísimo de hacer un macroaeropuerto, probablemente el más grande del mundo, en México, aunque hace poco también he tenido noticia de que es China quien va a hacer el mayor aeropuerto del mundo, que va a ser casi una ciudad. Jorge Guerrero me dice nos dice que en los proyectos sujetos a calificación ambiental es muy necesaria la figura de un gestionador de comunicaciones tanto internas como externas. Sí, sí. Hay un sinnúmero de interesados claves de mucha influencia que podrían hacer fracasar el proyecto en cualquier momento, especialmente de tipo político y social. Bueno, pues muchas gracias por ese aporte, Jorge. Efectivamente, es así lo que tú dices, que en temas medioambientales hay cantidad de influenciadores de tipo político y social y que muchos de ellos son pequeñas asociaciones que, sin embargo, bueno, pues gracias a que se apalancan muy bien con medios de comunicación y prensa, pueden hacer muchísimo ruido y mucho daño a determinados proyectos. Lo que yo desconocía era esta figura que nos comunicas aquí, de gestionador de comunicaciones. Pues sí, pues me parece muy acertado además ese recurso. Yo no me he visto en mi experiencia en un proyecto de estas características. Realmente la referencia que os puedo comentar es por colegas que sí que han gestionado este tipo de proyectos, pero bueno, es una figura muy a tener en cuenta, este comunicador que se mueva bien, que sepa, muy conocedor de los hábitos locales para que te prevengan ante este tipo de situaciones. Dice, estimado profesor, Mario Alberto Lagos me dice, estimado profesor, el método de juego de actores como método de prospectiva, ¿cómo encaja en la gestión de los stakeholders? Bueno, no estoy muy seguro de identificar este método de juego de actores que me dices. Quizás sea el de juego de papeles o juego de rol. A ver, establecer un juego de rol entre miembros de tu equipo para preparar ciertas entrevistas siempre es un buen recurso, y siempre es una buena idea. Si es esto lo que indicas, y creo interpretar bien tu pregunta o tu planteamiento, si te refieres a los juegos de rol donde uno hace, pues yo voy a hacer de director de proyecto y tú haces de cliente y tú intenta ponérmelo difícil, a ver cómo reacciono yo en una entrevista simulada, pero que podría llegar a ser real. Pues insisto, siempre es bueno hacer este tipo de juegos, siempre es bueno tener este tipo de preparación porque te evitará malas reacciones, cosas que no te gusten, que te digan, o malas respuestas que digas, titubeos, sensación de no saber muy bien lo que dices o de dudar ante preguntas clave que te pueda hacer el cliente, pues te pueden llevar a un problema. Así que conviene y es buena idea lo que planteas, si es que lo he entendido bien, para poder estar de preaviso.
es una herramienta de comunicación, es una habilidad de comunicación, el hacer una preparación previa, ¿no? de qué quiero decir, cómo lo quiero decir, con qué tono, qué palabras debo emplear y qué palabras no debo emplear, porque pueden generar un tinte negativo en mi comunicación. Eso es muy, muy importante. César Tobar enfatiza aquí rapidez en identificar y corregir fallos. Sí, sí. Esto cuanto más rápido mejor, porque la curva que os mencionaba al principio, esas dos curvas que van una contra la otra, la que nace abajo, lo que te dice es que al inicio del proyecto es mucho más fácil, menos costoso solucionar los problemas. Entonces, cuanta más prisa te des en identificar los problemas y en afrontarlos, mejor. Porque si evitas que el problema se haga grave, se crezca, se haga grande, te va a costar menos en términos emocionales también y en términos económicos solucionar esos problemas. En las entradas para identificarlos, Mario Alberto me dice, en las entradas para identificar los interesados, cuando indica acuerdos, ¿a qué se refiere? Ah, bueno, pues los acuerdos vienen dados por la firma del contrato. Muchas veces están escritos y otras veces no lo están. Y entonces te tienes que entrevistar con tu sponsor, con tu director general, con tu director financiero, para que te ponga al corriente. No vaya a ser que hayan hecho algún tipo de acuerdo verbal, pacto entre caballeros, no firmado, y que para ti represente pues algo difícil o que te dificulte o que te restrinja tus libertades dentro de la actuación que puedas adoptar del proyecto y, claro, evidentemente sea algo que tengas que considerar porque contravenir ese acuerdo puede generar muchos problemas para tu empresa y para el proyecto. Por tanto, acuerdos, pues oye, no sé, hemos acordado que los pagos se hacen a 60 días, fecha factura, en vez de a 30, que es lo típico y lo utilizado en el país o que marca la ley. Vamos a hacer un artificio, vamos a hacer algo para, en vez de pagar a 30, pagar a 60. O, no sé, mira, vamos a acordar que el tipo de maquinaria que vamos a utilizar en esta instalación sea de este fabricante. ¿Por qué? Porque al cliente le gusta y porque a tu empresa, pues bueno, pues también le va bien, etcétera. No sé, este tipo de cosas, esos acuerdos, insisto, unas veces escritos y otras veces no, necesitas saberlo, porque si haces algo en contra de esos acuerdos, vas a tener enfrente a tus propios de tu casa, a los extraños, a los del cliente y gente poderosa que te puede hacerlo pasar mal en la gestión del proyecto. Se fue el audio. Iván Rojas me dice, ¿qué suele contener un plan de involucramiento de los interesados? ¿Nos puede dar un ejemplo puntual? Sí. El plan de involucración de los interesados incluye acciones para mantener a los interesados en la catalogación esa que vimos en esta matriz. Os la voy a poner. Esto. El plan de involucración de los interesados incluye acciones que tú debes tomar por tu cuenta para mantener este estatus lo más vivo posible y menos amenazante posible para ti y para el proyecto. Es decir, por ejemplo, como os decía, muchas de las acciones que tú tienes que acometer en la gestión de los involucrados se gestionan a través de actos de comunicación. Entonces, si tú estás llevando desde España un proyecto en Perú de 4 o 5 años de duración y dentro de las acciones que tú tienes que acometer, porque así lo has identificado o porque así lo crees conveniente para la correcta gestión del proyecto, es que tú tienes que viajar a Perú cada 6 meses para entrevistarte con el cliente, pues lo incluyes. Y lo trasladas a tu presupuesto. Y sabes que ahí tienes un coste. Y sabes que vas a desplazarte o estar fuera de tu oficina X días. Y que los vas a dedicar a entrevistarte 2 veces durante hora y media cada una de ellas con tu cliente para hablar de aspectos relacionados con el proyecto o a visitar las obras en compañía de tu cliente. Se refiere a este tipo de cosas y a este tipo de acciones. O si, por ejemplo, no tiene que ser tan
digamos, tan grande la acción. Simplemente la acción tiene que ser de enviar un resumen del informe financiero del estado de cuentas del proyecto a mi soporte financiero o al soporte financiero del cliente cada mes. ¿Con qué formato? Pues es un Excel que hemos acordado que sea así, con estas partidas, con estos acumulados, con estas gráficas y donde se represente estos KPIs, que son los que me interesan. Pues el grado de facturación del proyecto, el grado de valor ganado al proyecto, por ejemplo, en una gestión que muchos profesionales identifican como correcta, que es el EVM, el Earned Value Management, esa herramienta. Pues utilizar los indicadores, el grado de avance, sobre el calendario, sobre el presupuesto, etcétera. Bueno, pues con qué formato, qué tipo de información, con qué frecuencia, a qué personas, o hacer una reunión de seguimiento mensual del proyecto, por ejemplo, ¿no? Y se invita a todas estas personas y se realiza en las oficinas pues, o del cliente, o en las mías, o en obra, por ejemplo. Y aprovechamos y hacemos una visita a las obras. Ya te he dado, no sé, 3 o 4 ejemplos, ¿vale? Son este tipo de acciones. Tiene que estar en el plan y tienes que respetarlo escrupulosamente. Una cosa que sienta muy mal a las personas que mantienen un alto interés en el proyecto es que te comprometas a hacer una reunión mensual y que te la saltes, o que no vayas, o que des una excusa pobre. Si hay un motivo para no hacer la reunión se traslada, se pospone, no se anula. Y desde luego, ya te digo, con personas de alto nivel de interés, el motivo tiene que ser potente, porque ellos están muy interesados en asistir, en que les mantengas informados y en estar al tanto y en la cresta de la ola de la evolución del proyecto. Por tanto, si manifiestan ese interés y no lo cumples, les estás desmotivando, les estás desangelando, ¿no? Están perdiendo interés y están transformando una actitud positiva en negativa, lo cual no te interesa en absoluto. Bueno, avanzo. María Alberto me dice, ¿qué consejo nos podría indicar desde su práctica debemos priorizar en el tema de gestión de los stakeholders? Bueno, pues yo creo que puedes sintetizarlo de todo lo que te he contado, pero voy a intentar hacer yo esta síntesis. Primer consejo es que te pongas al frente tú, como director de proyecto, de la gestión de los interesados. Que hagas las entrevistas tú de forma personal, no mandes un emisario, no mandes un allegado tuyo, un miembro de tu equipo, hazlas tú en lo posible personalmente. Si no puedes ir, al menos hazlas por teléfono. O utiliza un Skype, una videoconferencia, una herramienta de videoconferencia, porque insisto en que el lenguaje verbal solo es el 30% del acto comunicativo entre personas. Manifiesta interés, manifiéstate o posiciónate como una persona cercana, clara, participativa. Intenta establecer siempre posicionamientos o actitudes win-win, que todos ganemos. Hazlo en primera persona, haz una catalogación lo más finamente posible que puedas de este estilo, de este tipo de matrices, que ya os digo que hay varias versiones, pero todas van a ser más o menos al final lo mismo. Apóyate en tus mayores, es importante que recabes la información, que hables con tu comercial, con tus directores por encima, para conocer más acerca del cliente, de los posibles influenciadores en el proyecto y cómo tratarles. Serán consejos siempre útiles, prácticos y bien orientados, estoy seguro. Y bueno, y no sé, creo que te he dicho ya lo que en mi cabeza ahora mismo es fundamental. Y desde luego con el cliente siempre tener una actitud clara, positiva y colaborativa, ¿eh? Siempre, eso siempre se aprecia, aunque le vayas a llevar malas noticias. Aunque le vayas a llevar malas noticias porque algo ha ido mal, es preferible que se entere por ti de forma directa y personal. Si luego le tienes que mandar un correo electrónico para que quede registro, porque a ti también te interesa y tienes que velar por tus intereses, obviamente, para que luego quede registro por escrito de las cosas, yo soy el primero que digo que lo que no está escrito no está dicho.
Pero hay que saber manejar esas cosas también. Tienes que saber que muchas veces juegas con una carta a tu favor que es tu cercanía humana, ¿no? Cuando estamos tratando con personas y al final a todas las personas nos gusta que nos den cariño, que nos traten bien, que nos traten de forma afectuosa, aunque nos tengan que dar malas noticias. Por eso insisto, incluso para dar malas noticias es recomendable que las des en primera persona, personalmente, frente a frente con el cliente, y luego si tienes que hacerlo le mandes un informe, un correo sobre lo hablado y dejándolo por escrito, que lo hagas al revés, que le mandes primero un escrito, un correo electrónico y luego le hagas una llamada o te presentes. No, primero la parte personal y después la parte formal. Y bueno, y establecer un trato participativo, colaborativo, claro. Hacer también al cliente un poco partícipe de tus circunstancias, de las cosas buenas y malas que suceden, de las alegrías del proyecto también. Oye, que a todo el mundo nos gusta recibir una alegría de vez en cuando, al cliente también. ¿Vale? Bueno, no sé, este tipo de cosas. Mucha comunicación, mucha mano izquierda y ser cumplidor. Si tu proyecto si tu plan de gestión de los interesados marca que cada mes hay que entregar un informe H, cada mes lo entregas. Hasta que la única forma que tienes de salvarte de esto es que el cliente te diga que ya no lo quiere, o que lo quiere de otra manera, o que lo quiere con menos frecuencia, o que no le hace falta tanta información. Pero si tú te has comprometido y tu plan dice que eso y lo has acordado con el cliente, cumple, sé cumplidor. Bueno, estas son mis recomendaciones. Está por cancelarse el aeropuerto de Ciudad de México. Bueno, pues eso me parecía a mí, por lo menos eran mis últimas noticias, que el proyecto seguía adelante. Sería una noticia estupenda porque creo que va a mover muchísimo negocio y va a ser un proyecto muy interesante. Miguel Roa dice que si en Colombia quieren intervenir fracking en Caño Cristales, ¿cómo hacer ruido para detener esta intención a la industria del petróleo? Hombre, la industria del petróleo es una industria muy sensible en términos medioambientales, y el fracking pues es una práctica que realmente está muy en entredicho. Aquí, ¿quiénes pueden mover ficha? ¿Quiénes pueden mover acciones? Pues todas las organizaciones medioambientales, ¿no?, que haya en la zona afectada o a nivel mundial, ¿no? No sé, los Greenpeace, por ejemplo, y organizaciones de este perfil, pues seguro que pueden realizar acciones que vayan encaminadas a hacer ruido o a detener ese tipo de actuaciones, ¿no? Serían los más señalados para acometer algún tipo de acción en esta línea que tú me comentas. Bueno, muchas gracias, mi actor. Soy Ángel Romero en México, estado de Yucatán. El gobierno canceló una planta de la empresa Quequén debido a manifestaciones de la población indígena. Me parece que fue un caso de mala gestión de los interesados. Sí, pues sí, José Ángel, este es un caso de población indígena, es un caso idéntico al que yo he mencionado, real, del proyecto de implantación de molinos eólicos. Exactamente igual, fue una población indígena la que se opuso, la que hizo ruido, captó la atención de otros organismos y finalmente consiguieron que el proyecto nunca se realizara. Muchas gracias. Vale, ok, hola, esta presentación está disponible. Sí, José Ulises, sí, la presentación, como todas, os las voy realimentando a través de los foros de debate, luego la cargaré en breve. ¿Qué significa la expresión mucha mano izquierda? Bueno, Mario Alberto, perdóname. Es que no es una expresión que utilicemos. Vale, discúlpame, sí, tienes toda la razón. Mano izquierda quiere decir que tienes que ser muy diplomático, muy polite, como dicen los ingleses, muy diplomático. Es decir, con mucha educación, sin dejar de decir lo que tienes que decir, pero de una forma que no sea hiriente, que no sea dañina. Que seas diplomático quiere decir también que tienes que saber manejar tus influencias, cuáles son tus puntos de apoyo, personas en las que te puedas apoyar para decir lo que tienes que decir, para dar malas noticias muchas veces, o para dejar bien claro cuáles son tus intenciones. Eso es la mano izquierda.
la mano política, la mano dialogante. Y la mano derecha es la mano fuerte, es la mano dura, la mano impositiva, la mano que pega el puñetazo en la mesa, cuando a veces, muchas veces, en ciertas situaciones, incluso frente al cliente, tienes que hacer valer tus actuaciones o tus posicionamientos o tu papel dentro de la gestión del proyecto y dar, como se dice coloquialmente en España, claro, dar un puñetazo en la mesa, eso quiere decir ponerse duro, no moverte de tus posiciones, dejar claro que eso es lo que vas a hacer y nada más y no otra cosa. Esa es la mano, digamos, la mano agresiva, la mano firme, la mano derecha es la mano impositiva, la mano dura. Y la mano izquierda es la mano dialogante, diplomática, con buenas palabras, con buenas expresiones, etcétera, ¿no? Y gracias por advertirme, porque yo pensaba que estas dos expresiones se utilizaban allí donde se hablara español. Bueno, pues no tengo más que comentaros sobre esto de los stakeholders. Yo creo que hemos hecho un resumen bastante bueno en la parte académica para aquellos que os presentéis al PMP. Insisto, las preguntas fundamentalmente van a ser de tipo situacional y tenéis muchas en el simulador, que como siempre os invito a que utilicéis. Y en cuanto a la parte, digamos, más profesional y más práctica, pues creo que hemos tocado también algunos puntos interesantes. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro interés, las preguntas que me habéis trasladado. A los que estáis siguiendo el curso, pues ánimo, adelante, nos queda muy poquito. Tenéis los foros para cualquier otra cosa que queráis. Que sepáis también que la grabación va a quedar grabada en la plataforma. Algunos, los que sois externos o todavía no sois alumnos de ALDE, pues podéis poneros en contacto con el soporte académico por si tenéis interés en estas grabaciones. Y nada más, que ha sido un placer, muchas gracias y saludos y suerte profesional a todos. Un placer, hasta pronto.